Hermanos, Dios los bendiga. Nuevamente nos estamos viendo por este medio para poder ser edificados y compartir la palabra de Dios. Vamos a continuar con nuestro estudio de la epístola a los Hebreos. Estamos en nuestra clase número 13 y tiene por título esta clase la humillación y la exaltación del Hijo de Dios, segunda parte. Y vamos a la escritura, hermanos, donde nos habíamos quedado la última ocasión. Hebreos capítulo 1, verso 3. Hebreos 1:3 dice lo siguiente, hermanos: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y bien, en esta ocasión, hermanos, la porción que vamos a estudiar es la última parte de este versículo número 3, que dice: se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y bien, hermanos, este tema tiene que ver con la glorificación del Hijo. Y si bien, hermanos, hay un verbo que nos indica sentarse. Sentarse, hermanos, es evidencia en ese contexto de dos cosas. Por un lado, se dice que es evidencia de una obra o trabajo culminado o concluido, ¿verdad? Porque en lo natural, si trabajamos, hay trabajos que es necesario remangarnos las manos. De hecho, así muchas veces utilizamos esa expresión coloquial. Dice, nos vamos a remangar las mangas y levantarnos para hacer algo. Así lo entendemos muchas veces cuando hay que hacer un trabajo de faena, ¿verdad? Algo manual, algo que implique esfuerzo, dedicación, y a veces es un sentido que utilizamos para trabajar arduamente. Pero si trabajamos, se dice que no podemos estar sentados, aunque, hermanos, hay trabajos sedentarios. Hay trabajos que lo que le llaman de escritorio, ¿verdad? Por ejemplo, una costurera pues tiene que estar sentada, un mecanógrafo tiene que estar sentado, un programador de computadoras tiene que estar sentado. En fin, hay muchos trabajos que tienen un aspecto, pues bueno, un poco más de sedentarismo, que tienen que estar sentados, como tal vez contestando el teléfono, estando al frente de una computadora, atendiendo el mostrador, atendiendo a clientes, un call center. Bueno, hay sin fin de trabajos que ya en esa época son de un poco más de índole de sedentarios, ¿verdad? Entonces, no nos estamos refiriendo a ese tipo de trabajos. Solo cuando hemos acabado un trabajo, hermanos, es cuando podemos realmente sentarnos. Y en efecto, hay trabajos en los que a veces pues requiere una ardua faena. Por ejemplo, cuando si tienes que cortar tu pasto, tienes que acomodar cosas de una covacha, si tienes que remodelar tu casa, pues muchas veces cuando concluyes, hasta suspiras cuando te sientas, dices, uff, acabé, ¿verdad? Entonces, eh, acuérdense que lo que estamos hablando es acerca del verbo sentarse, y que es evidencia de dos cosas. Entonces, hermanos, con este contexto que ya les acabo de mencionar, si nuestro Señor Jesucristo se sienta, es demostración de que su obra ha sido cumplida, es decir, es perfecta, concluida. Pero también sentarse es evidencia de algo más, hermanos. Es evidencia de autoridad. Entonces recordemos que sentarse es cuando hay una obra concluida y además que es perfecta, y por otra parte es evidencia de autoridad. Entonces Jesucristo se sienta a la diestra de la majestad, y majestad se dice que es un sinónimo de Dios. Pero vemos que el autor emplea esta palabra es porque quiere que contemplemos a Dios en su gobierno, en su trono. ¿Por qué quiere que lo veamos así, amados hermanos? Pues resulta que muchas veces decimos que Jesucristo es nuestro Señor y Salvador. Muchas veces lo abrazamos más como nuestro Salvador por la obra que ha hecho en la cruz, pero muchas veces hasta podemos decir que es nuestro Señor, pero no lo hacemos con un completo entendimiento de las implicaciones que tiene de ser nuestro Señor. Entonces, al ser nuestro Señor lo tenemos que ver como nuestro gobierno absoluto en los cielos. Y es como Dios quiere que lo veamos. ¿Para qué? Para que nos podamos regir bajo sus preceptos, estatutos y su
soberanía y voluntad, hermanos. Por eso es que quiere que lo contemplemos en su gobierno, ¿verdad? En su trono. Y es ahí, hermanos, en el trono de Dios, donde nuestro Señor Jesucristo se sienta en el lugar de gobierno, de señorío y autoridad. Entonces, si usted en su trabajo tiene una persona que sea su jefe, pues es su autoridad inmediata. Y su jefe tiene seguramente otro jefe arriba y otro jefe y así según el organigrama de su empresa o trabajo. Sin embargo, hermanos, usted puede conocer tal vez en un país puede conocer que hay un jefe de gobierno o el que tiene la investidura presidencial. Y así nos podemos ir con ciertas personalidades de países muy reconocidos, con autoridad, con prestigio. Y podemos reconocer, wow, es una autoridad. Inclusive una persona que puede tener un dominio sobre algún tema de ciencia, de tecnología, sobre medicina, y tiene un manejo completo sobre esa área, se le puede decir que tiene una autoridad sobre ello. Pero si usted puede conocer la persona más significativa terrenalmente, no es nada en comparado con el gobierno, el señorío y la autoridad de nuestro amado Jesús, porque Él es el Señor de señores, es el Rey de reyes, es el Dios de los dioses. No hay quien se le pueda comparar algo con lo que podamos conocer aquí terrenalmente. Por lo tanto, hermanos, Él, o sea, nuestro Señor Jesús, se sienta en virtud tanto de lo que es como de lo que ha hecho. Es decir, se sienta por ser el Rey y por haber efectuado una perfecta y completa redención. Digamos que es doblemente Rey, doblemente autoridad. Es como decirlo, es Rey al cuadrado, si usted lo quiere ver de una manera matemáticamente. Se sienta en su lugar por derecho propio y se sienta también porque ha acabado la obra por la cual había dejado su trono o su lugar de una manera temporal. Cuando los textos bíblicos nos dicen que Jesucristo se ha sentado a la diestra del Padre, siempre es a continuación de la obra consumada en la cruz. Pero esto, hermanos, no quiere decir que el Hijo no haya tenido derecho eterno de ocupar ese lugar, ni que no haya estado sentado en el trono eternamente. Él está siempre en el seno del Padre, de acuerdo a lo que nos dice Juan capítulo 1, verso 18. Vamos a leerlo, a ver qué nos dice. Juan 1, 18 dice lo siguiente: a Dios nadie le vio jamás, el unigénito, el Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Vamos a ver qué nos dice también Juan capítulo 3, verso 13. Juan 3, verso 13 dice lo siguiente: nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Entonces, hermanos, el Hijo de Dios ocupa eternamente el trono. Pero esta frase o expresión en concreto es utilizada en las Escrituras para hablarnos específicamente de la obra completa y del reino mesiánico de Jesucristo. Vemos que Dios, hecho hombre, Jesús, quien asciende a los cielos para ocupar su trono. Porque debemos dejar en claro, hermanos, que una cosa es estar sentado y otra es sentarse. Pudieran parecerse, son palabras muy semejantes, pero no significan lo mismo. La primera, estar sentado, indica posición. La otra que les dije, el otro verbo es sentarse. Esta tiene que ver con acción. Y solo aquel que previamente ha dejado su trono puede volver a sentarse en él. Vamos a ver la idea que se encuentra en Hebreos capítulo 8, verso 1. Vamos ahí, hermanos. Hebreos capítulo 8, verso 1. Dice: ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Entonces vemos que la referencia que vemos es del sacerdote que se sienta después de haber
de haberse ausentado del trono a fin de ofrecer el sacrificio perfecto. Y también lo podemos ver igualmente en Efesios capítulo 1, verso 20. Vamos a la escritura. Efesios 1, 20 dice lo siguiente. El poder de Dios, es decir, que operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en lugares celestiales. Aquí nos dice algo muy importante, hermanos, porque hemos de observar que formalmente es Dios quien lo hace sentar a Jesucristo a su diestra después de su ascensión. Es decir, Dios es quien vindica a su Hijo resucitándole y haciéndole ascender por el Espíritu Santo. Por lo cual se puede decir que es Dios el que hace que Cristo se siente en el trono. En cambio, en nuestra frase o expresión de Hebreos, es el Hijo el que se sienta a sí mismo, como si lo hiciera por derecho propio. Entonces, sin duda, estas dos ideas son facetas complementarias de una misma realidad espiritual. Cuando nuestro versículo emplea la expresión o la frase en las alturas, no se refiere en sí a una región, a una altura geográfica, sino se refiere a una altura espiritual. Esto, hermanos, nos indica el lugar de absoluta preeminencia y señorío. Por ejemplo, hermanos, cuando los ángeles le cantan a Dios, expresan gloria a Dios en las alturas. Y esta es la misma expresión que da a entender nuestro versículo. Entonces, hermanos, no se refiere tanto a la esfera eterna en sí, sino al gobierno de Dios dentro de la esfera eterna. Casi esa expresión es sinónimo de trono, de majestad, como lo vimos en comparación de lo que acabamos de leer de Hebreos capítulo 8, verso 1. Y vemos que naturalmente, si el Hijo se sienta en el lugar de absoluto dominio, dentro de la esfera eterna, esto indica su igualdad de posición con el Padre. Y vemos que el texto no dice que Cristo se sienta a la diestra de las alturas, sino a la diestra de Dios en las alturas. Es decir, hermanos, no está ocupando un lugar al lado del trono de Dios, porque no es lo mismo estar sentado aquí que al lado de la mesa donde estoy sentado, no es lo mismo, sino que se sienta al lado de Dios en el trono. Es como si aquí yo hiciera un lugar y alguien más se sentará conmigo, haciendo esa comparación burda. Entonces, el trono del Padre es el trono de Jesús, como lo dice en Apocalipsis capítulo 22, verso 21. El trono es de Dios y del Cordero. Ahí mismo nos lo está afirmando la Escritura. Entonces no dice los tronos de Dios y del Cordero. Es decir, no habla de una pluralidad de tronos, sino está hablando de un trono en el cual está Dios el Padre y el Cordero. Y dice, sino el trono ocupado tanto por Dios Padre como por el Hijo, es decir, por el Cordero. Y sencillamente, pues, el autor está afirmando que Jesucristo ocupa hoy mismo la posición más elevada de dignidad y autoridad que nosotros podamos imaginar y que jamás haya existido. Entonces, si nuestra imaginación nos da a entender de que hay alguien aquí terrenalmente, de que podamos tal vez en esta investidura de gobierno, de autoridad, de presidente, y alguien se dice, wow, conocí a tal jefe de gobierno, a tal presidente o a tal autoridad. Si usted eso lo considera como de mayor estima, pues no es nada comparación con lo que representa nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el Señor de señores. Él es la más elevada dignidad y autoridad que pueda existir sobre el universo y la eternidad, amados hermanos.
No hay otra cosa que podamos imaginar más excelso, de máxima autoridad que nuestro Señor Jesús. Entonces, hermanos, vemos que no hay nadie ni nada superior al Señor Jesucristo. Y claramente, pues, Él es superior a los ángeles, el cual, hermanos, en nuestros siguientes versículos que veremos más adelante, serán los temas que iremos abordando. La suprema autoridad y jerarquía que tiene Jesucristo sobre los ángeles. Y brevemente hemos contemplado a Jesucristo en su humillación y definitivamente en su exaltación. Vemos, hermanos, que lo mejor que podemos hacer es concluir en una reflexión con las conocidas palabras de nuestro hermano Pablo, el apóstol Pablo, que nos invita a ¿qué? A contemplarlo, hermanos, porque solo es digno de admiración, hermanos, no solamente por ser nuestro Señor, nuestro Salvador, sino por la belleza que hay en la persona de Jesús. Porque como ya hemos revisado, hermanos, Él es el actor y el consumador de la fe. Él es la plenitud de todo, hermanos. Él es el que tiene los derechos de la creación y Él es el heredero de todo ello, hermanos. Él es el Hijo de Dios, que es de la misma sustancia que el Padre. Entonces, hermanos, vamos a leer lo que dice Filipenses capítulo 2, versículos 6 al 11. Y con esto vamos a concluir, hermanos. Filipenses capítulo 2, versos 6 al 11. Y mira, hermanos, esos temas nos tienen que llevar no solamente a conocer de una manera intelectual quién es nuestro Señor, quién es nuestro Redentor y Salvador. Porque si usted conoce la magnificencia de Jesús, cada día nuestra voluntad seguirá siendo rendida a la voluntad de Cristo, hermanos. Y esa es una de las cosas más difíciles que el hombre quiera ceder, porque el hombre puede dar sus bienes materiales, puede dar ciertas cosas, puede ofrecer un servicio a la iglesia, puede tal vez dedicarse un tiempo al estudio, a la oración, pero entregar incondicionalmente el corazón es otra cosa, hermanos. Muchas cosas las llevamos como algo externo solamente, pero nuestra motivación no está originada en el señorío de Jesús, por lo que Él es. Vamos a leer Filipenses capítulo 2, versos 6 al 11. Cristo Jesús, siendo en forma de Dios, no estimar el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Esto, hermanos, nos tiene que llevar cada día a ser más conscientes espiritualmente de lo que representa nuestro Redentor. Él es todo, Él es la vida, Él es la resurrección, Él es la plenitud de todo, hermanos. Si no estamos en Cristo, hermanos, no tenemos nada, estamos muertos. Aquella persona que puede tenerlo todo en la vida, bienes, puede ser hasta feliz si usted quiere en términos terrenales, pero si no tiene a Jesucristo, es un desdichado, hermanos. Y bienaventurados aquellos que creyeron sin ver. Y bien, hermanos, hasta aquí va a ser nuestro tema del día de hoy. Les agradecemos, hermanos, por tomarse el tiempo para escuchar estas cápsulas. Y estas cápsulas tienen el propósito de que usted sea cimentado en la fe, de afirmarse, y que cada día usted y yo, hermanos, nos sigamos sustentando de la vid verdadera,
nos sigamos afirmando en los principios que Dios nos ha dejado para que le sigamos, le sirvamos, porque no basta con reunirse, hermanos. Es necesario rendir nuestra voluntad a Dios en aquello que nos está pidiendo. Oremos para despedirnos, hermanos. Dios y Padre, en esta tarde, en esta noche, acudimos a ti para agradecerte por lo que tú has hecho por nosotros, Señor. Tú eres Rey, tú eres Señor, tú eres Creador. De ti provienen todas las cosas. No solamente somos tu creación, sino que ahora somos tu posesión más querida y valiosa. Y nos has cuidado como a la niña de tus ojos, Señor. Gracias, amado Dios, por darnos ese don inefable, Señor. Ese regalo inmerecido de la salvación por medio de tu Santo Hijo. Gracias, Señor, porque ahora podemos exclamar Abba Padre y podemos conocerte un poquito más cada día, Señor. Hoy te rogamos que tu palabra, que es suficiente, que es poderosa, que nos revitaliza y nos vivifica para vida eterna, Señor, nos siga fortaleciendo para seguir tus pisadas y para seguir siendo conformados conforme a tu carácter, amado Jesús. Reconocemos nuestra pequeñez, los pecadores que podemos ser, Señor, pero gracias a ti, Señor, somos más que vencedores en Cristo Jesús, Señor nuestro. Te alabamos y bendecimos y te agradecemos por tu palabra, que es viva y eficaz, Señor. En el nombre de Jesús recibe toda gloria y toda honra, Señor. Amén. Bien, hermanos, hasta aquí va a ser nuestro tema. Dios les bendiga. Si Dios nos permite, nos veremos la siguiente semana. Hasta luego.